A la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Carlos Aguinaga. Él es expresidente del ya extinto Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, muy buenas tardes. Buenas tardes con quienes escuchan FM Mundo y siguen en las redes sociales, de los internautas que están siempre pendientes de FM Mundo. Muchísimas gracias. Carlos, ¿qué cambios implica para los candidatos este cambio de métodos en las votaciones? Bueno, hay algunos cambios, ¿no es cierto? En la reforma del 3 de febrero del 2020, por ejemplo, se establece el 25% de participación de los jóvenes, hombres o mujeres. Se establece ya nuevamente, yo no sé por qué no se siguió con el sistema anterior, ya deberíamos estar en la paridad de género, mitad hombre, mitad mujeres. Sin embargo, hoy igual se aplica la fórmula de la paridad, estableciendo... Pero era progresiva, ¿no? Aumentándola progresivamente cada año. Es progresiva, pero además ya tiene que también distribuirse la titularidad el encabezamiento de alcaldes y prefectos. Debe haber alcaldesas y prefectas candidatas, de tal suerte que ese es un cambio muy importante. Por otro lado, en materia de la rendición de cuentas del uso del dinero en la política, también hay unas modificaciones. Hay que reportar en línea en una plataforma que debe estar lista por el Consejo Nacional Electoral para que puedan reportar el uso, el gasto, el uso del dinero. De tal suerte que exista un mejor control. Lamentablemente la legislación en eso es deficiente, pero obviamente iniciamos un proceso con unas fallas estructurales gravísimas. ¿Por qué? Porque nos han llenado los medios, los titulares, de que han culminado las primarias. ¿De qué primarias? ¿Cuándo hubo elección de candidatos? ¿Cuándo los ciudadanos seleccionamos candidatos? Algún rato nos convocaron para ir a seleccionar candidatos los partidos, los movimientos del órgano electoral. De ninguna manera. No ha habido ni elecciones primarias ni tampoco procesos electorales internos. Muy pocos deben haber existido procesos electorales internos. Eso es lo que dice el artículo 108 de la Constitución. Y le modificaron el Código de Democracia y metieron una figura ahí por debajo que es inconstitucional, que son las elecciones representativas. Entonces, delegados de 18, 20, 25, 30 agentes cumplen lo que dicen las élites y designan los candidatos que quieren y les da la gana. Entre un grupito de los partidos designan. Entre un grupito minúsculo. Los que las élites designan, exactamente. No hay una democracia interna en las organizaciones políticas y esta sí es una falla estructural, porque nos obligan a los ciudadanos a votar por los que ellos decidieron. Y ahí puede haber gente que esté financiado por el narcotráfico, gente que no tiene las credenciales éticas para asumir una alcaldía o una concejalía, de tal suerte que estamos en una democracia secuestrada, que no cambia. Hablemos un poco, lamentablemente no tenemos mucho tiempo y me gustaría también tocar el tema de cuáles son esas características que tiene este nuevo método, el método de Webster, que los partidos políticos deben ahora tomar en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, el voto es por lista, ¿no? Es decir, ya no se vota por personas, es un voto en plancha, un voto en lista, por la organización política, y en vez de hoy opera un método que ayuda de alguna forma, un poquito, no mucho, a las primeras minorías. No es que le dispersa más al sistema, porque el problema no es el método, el problema es el tamaño de las circunscripciones, de los distritos. O sea, nosotros elegimos 5 por distrito, o 5 en provincia, o 5 en cantón, ¿no es cierto? Y ahí distorsiona cualquier tipo de fórmula. Y a eso hay que sumarle que la districtalización de Quito y Guayaquil es hecha en forma antitécnica, es hecha para favorecer a determinada organización política, a una o dos. Está muy mal hecha. Entonces, solo una cuestión para orientación de la ciudadanía. ¿Por qué Guayas tiene 15 concejales
y Quito tiene 21. Sigüeyas tiene más población que Quito. Entonces, ahí se producen estos inconvenientes que la legislación no es clara. ¿Y por qué y para qué beneficia este cambio únicamente a los primeros puestos de la lista de los partidos políticos? Porque como son distritos pequeños y al distribuir 5 puestos, es fácil que se lleven 2-2-1 o 3-2, ¿no es cierto? Es difícil que vaya 1-1-1-1. Entonces, si hubiera, por ejemplo, un distrito mucho más grande de 10, tendríamos una representación de 4 de la primera votación, 5 de 3 del segundo, y hay unas 2 minorías, 3 minorías, lo cual le puede hacer más atractivo al sistema. Sin embargo, va a seguir generando estos resultados el Western con como dije, con una representación de las primera y segunda minoría, sí van a tener representación, dependiendo del nivel de votación, porque también va a haber mucho candidato, mucha organización política, y eso sabremos la ciencia cierta cuando se cierren la fecha de inscripciones. Solo en Quito ya hay como 12 precandidatos, ¿no? Solo en Quito. Solo en Quito, pero hubieron más en la elección anterior. De tal suerte. Pero espérese que todavía no sabemos. Esos son los que se escuchan. Sí. Pero espérese nomás, porque seguramente serán como 20. Son los que supuestamente pasaron las primarias, ¿no es cierto? Hay uno menos, que es Jorge Yunda, son 11. Entonces, ojalá exista la sensatez de los políticos quiteños, de la dirigencia, y puedan desistir de candidaturas para que sea más homogéneo, para que exista algún tipo de unidad. Si no, caso contrario, vamos a repetir el escenario de hace que ganará con una mínima votación quien gane como alcalde, ¿no? Con un 25%, sí. Que es nada. 30%. Que es nada, ¿no? Entonces, sí es un problema. Ahora, ¿cree usted, con su experiencia, que el Consejo Nacional Electoral está realmente capacitado para la aplicación de este nuevo método? Bueno, la aplicación del método no es difícil, porque el Western dividía para 1, 2, 3, 4, 5 los resultados. Hoy se divide para 1, 3, 5, 7, 9. Es decir, los divisores son impares. Antes eran secuenciales. Lo que hace es que la distancia para asignar un puesto sea mayor y por eso beneficia a las minorías. Ese no es el problema. El problema son todas las condiciones de la participación política electoral. No es el método. O sea, es la selección de candidatos, es la propaganda, el control de la promoción, el control del uso del dinero en la política, una verdadera participación de los jóvenes y de las mujeres. Por ahí está el tema. Hablando de eso, para cerrar, entiendo que las cifras del padrón electoral dan cuenta de que un 25% corresponde a ciudadanos que tienen entre 18 y 29 años, por lo que su voto será crucial en la definición de las autoridades seccionales. ¿Deben los partidos políticos enfocar sus esfuerzos entonces en obtener el voto joven? Desde luego, lo van a hacer. Ahí van a salir los candidatos tiktokeros, es decir, las promociones de comunicación, las que estén bien adecuadas, que no es de extrañarse una sorpresa en Quito, que uno de los candidatos, 1 o 2, pueda captar esa votación de los jóvenes, porque además en los jóvenes hay una apatía y un desinterés por la política, ¿sí? Por todo lo que hemos vivido, por todo lo que se vive, por toda la crisis de institucionalidad política que vive el país, por esta democracia secuestrada en la cual ya no confía nadie. Entonces, eso puede tener resultados que no se puede saber. Pueden haber outsiders, pueden haber una manifestación de los jóvenes en masa por un candidato que nadie piensa. Y justamente en esa lectura, ¿cree usted que los debates sirvan justamente para como una verdadera herramienta para poder lograr un voto consciente? Usted ha dicho, la mayoría, que son los jóvenes, realmente son muy apáticos frente a la política. ¿Cree que los debates sirvan de algo? Cuando el diseño de los debates es, vamos a debatir 2 días, 1 y 2, 15 y 16 de enero, ¿no es cierto? ¿Qué sentido tiene? Los jóvenes van a ver, la ciudadanía va a ver eso. O sea, realmente el sistema de debates debió haber sido un sistema permanente, un sistema
sostenido durante toda la campaña, ¿sí? Durante los 45 días, de tal suerte de conocerles a los candidatos. Ahora, si solo es 1 o 2 días, nadie va a tener la posibilidad de conocer realmente las dimensiones de conocimiento, de experiencia, y peor aún las éticas, las que son ocultas. No hay que olvidarse que ya la narcopolítica está ingresando al sistema. Para ellos tener un alcalde pequeño, un concejal, es ir avanzando. Financian a candidatos y eso hay que tener controles rigurosos y controles cruzados con el SRI, con la UAPE, tener un acuerdo de colaboración con la Fiscalía, ¿no? Bueno, con eso me voy a quedar, Carlos, porque se nos acaba el tiempo, pero importante que vayamos desde ya nosotros, los ciudadanos, los que a veces decimos no me quiero meter en la política, es parte de nuestra responsabilidad quién nos gobierna, así que hay que empaparnos, hay que estudiar, hay que ver cuáles son esos planes que nos están presentando y si vale o no la pena tal o cual candidato. Depende también de nosotros tener mejores gobernantes. Yo le agradezco muchísimo, Carlos. Así es, Gisela, justamente tenemos que empoderarnos, educar a los ciudadanos, motivarlos a los ciudadanos, especialmente a los que no están en la militancia política, para actuar con responsabilidad, con civismo y escoger de los malos el menor. Sí, no, después nos quejamos. Qué horror, qué gobernantes que tenemos. Bueno, esos somos los que elegimos. Si es que no los elegimos bien y si no nos fijamos qué estamos haciendo, qué nos ofrecen, si es factible o no es factible, si es que cubre nuestras necesidades o no las cubre y si realmente es una persona ética y con principios. Gracias, Carlos, siempre es un gusto. Gracias, Gisela, muy gentil, un abrazo. Carlos Aguinaga, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral. En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo. Algo de información internacional. La primera dama de Perú, Lilia Paredes, sería la coordinadora de una presunta organización criminal liderada por el presidente Pedro Castillo, según señala una investigación preparatoria anunciada por el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó un decreto que suspende las órdenes de captura y extradición para quienes retomen el papel de negociador